tema de nuestras conferencias de actualización bíblica pastoral es un tema vital, central de nuestra fe. Pero también es un tema muy atractivo para todo aquel que quiera saber acerca del origen de la Biblia, que nosotros los creyentes consideramos como palabra revelada de Dios. Y digo vital y central porque hay mucha falta de información acerca del proceso de cómo fue que la Biblia nos llegó. Por eso el tema central de esas conferencias es cómo nos llegó la Biblia. Muchos asumimos que la Biblia quizás bajó del cielo en manos de un ángel enviado por Dios, se la entregó a uno de los traductores antiguos o modernos que nosotros más apreciamos, de acuerdo a la preferencia en relación con las versiones de la Sagrada Escritura que nosotros tengamos. Pero no, antes de que existiera una traducción o versión de la Biblia, que más que todo florecieron en los últimos 1000 años y mucho más en los últimos 500 años después de la Reforma Protestante, antes de todo eso, la Biblia sufrió un proceso de formación que comenzó nada más ni nada menos que en la misma mente y corazón de Dios, así como lo escuchamos. La Biblia contiene lo que nosotros llamamos la revelación divina. Y por ahí debemos comenzar estas conferencias o clases. La revelación divina. ¿Qué es la revelación divina? La revelación divina es el proceso a través del cual el pensamiento y la mente de Dios se convierten en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Es el proceso a través del cual Dios comunica, transmite su pensamiento, su voluntad, sus planes en relación con la vida del hombre y de la mujer, transmitiendo todos estos pensamientos y sentimientos divinos de su mente, de su corazón, a la mente y corazón humanos. Eso es la revelación. La llamamos la revelación. Ahora, ¿cómo se convierte el pensamiento de Dios, la mente de Dios, en este proceso de revelación en la mente y el corazón humanos? Ahí es donde hay todas estas etapas que vamos a estar estudiando en estos programas. Primero pasa a la mente los autores humanos. Dios escoge un grupo de autores humanos, como usted y yo, de acuerdo a su soberanía infinita, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su sabiduría. No preguntemos por qué escogió a Moisés o por qué escogió a David, por qué escogió inclusive autores anónimos que no conocemos para transmitir su mente y su pensamiento en primer lugar, como intermediarios primeros en este proceso de revelación. Porque todo eso se pierde en lo que llamamos nosotros la soberanía infinita de Dios, que hace de acuerdo a como Él quiere, como a Él le parece, de acuerdo a su infinita sabiduría, y por supuesto supera totalmente nuestra sabiduría humana. Entonces, lo que es pensamiento de Dios, lo que es pensamiento divino, se convierte en pensamientos humanos. Se encarna. La revelación es un proceso encarnacional, en el sentido que la mente y el corazón y la vida y la voluntad de Dios se hacen hombres y mujeres, se hace humano, en el sentido de que se convierte, se revela, se transmite, se encarna en las palabras humanas. Por eso la revelación divina tiene una parte divina y tiene una parte humana. Y cuando se estudia cualquier aspecto de la revelación hay que estudiar esas dos partes. Ya vemos cómo Dios interviene para escoger
de la raza humana autores humanos para transmitir su revelación. Luego vamos a ver un concepto muy importante que acompaña la revelación, que es el concepto de inspiración. Este proceso de la revelación inicialmente fue oral. No sabemos exactamente cuándo Dios comenzó a revelar. A decir, no le podemos poner fecha, en el año tal y tal, o en el siglo tal y tal. Lo único que podemos saber y que está documentado en las mismas Sagradas Escrituras es que desde que Dios es Dios y el hombre es hombre, Dios comenzó a comunicarse con el hombre. En el paraíso terrenal, Dios habló con Adán y con Eva, nuestros primeros padres, y siguió hablando con toda su descendencia, y sabemos lo que les dijo, sabemos cómo le puso ciertas leyes y orientaciones para organizar y vivir su creación, que fueron desobedecidas desgraciadamente, y entonces nuestros primeros padres nos metieron en problemas. Todo eso es parte de la revelación divina y nos muestra de que desde que existe la raza humana, Dios se ha comunicado con ella, aún desde el principio, transmitiéndole sus mentes, su corazón, su pensamiento, sus deseos, su voluntad, sus planes. Ahora, en el paraíso terrenal no había un mecanógrafo o un taquígrafo tomando nota de lo que Dios le iba diciendo a Adán. No, fue sencillamente un proceso que comenzó, dijéramos, oralmente, de boca a oídos. Dios transmite su pensamiento oralmente, y este proceso duró por muchos siglos. La simple razón histórica y aún científica de por qué la revelación de Dios fue, en un primer lugar, oral, tiene dos razones entre muchas. Primero, no existían elementos de escritura en ese tiempo. Estamos hablando de la prehistoria de la humanidad. No existía alfabeto, no existía letra escrita, no existía gramática, solamente se hablaba. Y la segunda razón es, tampoco existían elementos de escritura. Sabemos que en la prehistoria hay pequeños remanentes de escritos, pues la revelación de Dios debió anteceder aún a la escritura y a los dibujos rupestres, porque fueron mucho después de que el hombre apareció en la tierra por voluntad de Dios. Entonces no existían elementos de escritura. Para nosotros es a veces un poco difícil cuando podemos ir a la esquina y comprar en una papelería un lápiz o un bolígrafo y un pedazo de papel o una libreta, que pensamos que en aquel tiempo nadie estaba escribiendo lo que Dios estaba diciendo y estaba proponiendo y estaba mandando. Pues no, Señor, no había, porque no había manera de escribirlo. No había elementos de escritura. Y una tercera razón es porque las culturas de ese tiempo, las culturas prehistóricas, incluyendo la cultura semita, que es el marco cultural o el marco histórico dentro del cual Dios entregó su revelación. Hablando de la cultura semita, estoy hablando de todos los pueblos orientales del Medio Oriente, que incluye a Israel, por supuesto, que su formación fue posterior inclusive al inicio de la revelación de Dios, muchos siglos después. Pero Israel era parte de la cultura semita. El hebreo, que fue la lengua en la cual Dios inicialmente reveló, era parte de las lenguas semitas. Y las lenguas semitas son muchísimas, que todavía hoy existen. Algunas han desaparecido. El hebreo era una pequeña lengua del pueblo de Israel, que Israel mismo geográficamente era casi insignificante comparado con los grandes imperios de ese tiempo. En el norte el imperio asirio, luego babilónico, antes de ellos el sumerio, en el sur el imperio egipcio, cantidades de imperios. Todos estos imperios, especialmente los del norte, el sumerio, el asirio, el babilónico, tenían sus lenguas semitas, pertenecían a la misma familia de las lenguas semitas, como el hebreo. El hebreo era una pequeña lengua semita, no la más importante, pero Dios escogió el hebreo como escogió ese pequeño pueblo de Israel, y luego llegó a ser su pueblo, para ser los primeros transmisores de su revelación.
Bueno, esta lengua semita, si esta cultura semita, eran lenguas y culturas orales, no escritas. Como casi todas las culturas antiguas y sobre todo orientales. El árabe es semita. El árabe, que es una de las lenguas más universales hoy en día, es como el hebreo, una cultura semita, una lengua semita. Y estas lenguas se transmiten aún en el día de hoy. Usted va, por ejemplo, a ver los beduinos en el desierto, que viven en carpas como vivían nuestros antepasados, Jacob, el mismo Abraham, Isaac. Los beduinos en el desierto, y con un intérprete habla con ellos, y usted se va a encontrar que los beduinos del desierto, antecesores o representantes de lo que fueron nuestros patriarcas antiguos, hablan por lo general su lengua árabe o su propia lengua de su tribu, y ellos viven yendo de un lugar a otro con sus rebaños de cabras u ovejas, buscando lugares donde hay un pequeño parche de verdor para que las ovejas se alimenten, y un poco de agua en algunos de los oasis. Ellos viven en una transmigración casi permanente y viven en carpas, aún con las cabras adentro. Por eso no les recomiendo mucho, son muy simpáticos, pero no huelen muy bien. Y conversa con ellos, usted se da cuenta que hay especialmente un anciano o una persona venerable en la comunidad o varias, que se sabe toda la historia de su tribu, todas las tradiciones, todas las leyes, inclusive las leyes de cómo se casan, cómo son las leyes higiénicas y también las leyes de culto religiosas de sus dioses o lo que sea. Esa es la cultura y no tiene nada escrito, no pueden tener bibliotecas. Son inclusive analfabetas, pero se transmite fielmente por generación de generación, por siglos y siglos, casi al pie de la letra, oralmente, sus tradiciones. La Biblia tuvo ese proceso. Por eso se enfatizaba de que se guardara en el corazón, que se pusiera en la mente, que se pusiera en las dinteles de las puertas, para que se recordara, que se enseñara a los niños oralmente. Entonces la revelación divina se dio en un proceso que inicialmente fue oral, por quizás varios siglos, y en un momento dado, toda esa transmisión del pensamiento de Dios llegó a convertirse poco a poco en manuscritos, que es lo que llamamos hoy los manuscritos originales de la Biblia, como lo tenemos aquí en nuestra presentación, ¿no? Los manuscritos originales de la Biblia. Para nosotros, esos manuscritos originales de la Biblia llegaron a ser en un momento dado, hablando de los dos testamentos, el Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros, si quiere usted darle un número, de acuerdo a nuestra convicción cristiana evangélica, los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Aparecieron otros libros también, especialmente en la última parte de la existencia de Israel, los últimos 2 o 3 siglos antes de Jesucristo, que son admitidos por algunas confesiones cristianas y llegan a ser diferentes cánones o grupos de libros admitidos por diferentes confesiones cristianas como revelados y como inspirados. Entonces, hablamos nosotros de 66 libros que llegaron a estar en manuscritos originales de la Biblia. Estos se fueron haciendo en un proceso largo, tedioso, difícil, complicado. Muchos piensan, por ejemplo, que el libro de los Salmos, en un momento dado, David en un tiempo lo compuso el 150 salmos. No, señor. El libro de los Salmos muy posiblemente duró más de 1000 años, un milenio en componerse. Los expertos hablan, por ejemplo, de salmos que son predavídicos, que antecedieron a David 300, quizás 400 años. El Salmo 29 es un salmo preciosísimo, que habla del poder de Dios y el poder de la voz de Dios y el poder de la palabra de Dios.
y lo compara con una tormenta que nace arriba en los montes del Líbano y atraviesa toda la región de Palestina y va a morir en el desierto, y mientras tanto derriba los cedros del Líbano, que son inmensos y grandes, y arrasa inclusive con el desierto, levantando las arenas y las polvoredas y las tormentas, y pasa por el Mediterráneo y también conmueve el mar. Todo eso en un simbolismo muy propio de lo que son esas culturas semitas de que hablábamos, antiguas, que el poder de Dios se manifiesta en el viento y en la tempestad y el trueno y la voz de Dios. Ese Salmo 29, repásenlo usted y verá que representa de una manera dramática ese poder inmenso de Dios mismo y sobre todo de su palabra. Pues este salmo, dicen los expertos, que muy posiblemente fue un salmo que Israel, el pueblo de Dios, se lo robó a los cananeos cuando llegaron a la tierra de Canaán a conquistarla, que ellos se lo cantaban a Baal, que era su Dios, su gran Dios. Tuvieron muchos problemas el pueblo de Dios con los dioses politeísmo que existía en Canaán, con todas estas tribus que cada una tenía su Dios. Pero para ellos, los cananeos, el Dios de dioses, o el diosísimo, el Dios más grande, era Baal. Y los israelitas, cuando llegaron, dijeron: no hay tal Baal. El Dios de Dios es el Yahvé, es nuestro Dios. Es el Dios de la Biblia, es el Dios de Israel. Entonces le quitaron el nombre de Baal y 18 veces le pusieron el nombre de Yahvé. La palabra Yahvé, ya tendremos tiempo de explicarlo un poco más, es una composición verbal que indica el que soy, o yo soy, el yo soy, que eso es lo que significa en hebreo Yahvé. Yo soy, según le dijo en el capítulo 3 de Éxodo, el mismo Dios le dijo a Moisés cuando le preguntó: ¿qué le voy a decir al faraón cuando me diga que quién me manda a sacar al pueblo de Dios de la cautividad de Egipto? Dígale que lo manda el yo soy, lo manda Yahvé. El verdadero nombre de Dios es Yahvé, así como yo me llamo Luciano y usted se llama Pedro de los Palotes, o Juan Chorizo, o María Escopeta, es su nombre. Así Dios, el nombre de Dios propio es Yahvé, que es una combinación hebrea. Pues bien, ese nombre se lo pusieron los israelitas y lo retocaron, y el Salmo 29 llegó a ser el Salmo 29, un cántico a Yahvé, como el Dios de dioses, que significa en hebreo Dios de dioses, dos sustantivos unidos por una preposición en hebreo. Es el Dios más grande, es el diosísimo, es un superlativo. Y esas expresiones tenemos muchos en la Biblia: el Rey de reyes, el Señor de señores, el cielo de los cielos. Entonces es una expresión superlativa que así se transcribe en la gramática hebrea. Pues bien, decía que posiblemente ese salmo es del siglo XIV antes de Jesucristo. Es decir, 400 años antes de David, que fue más o menos en el siglo noveno y décimo, el año 1000 más o menos, fue cuando David conquistó Jerusalén y la hizo capital del pueblo de Dios, y unió todas las 12 tribus para por fin apoderarse de toda la tierra de Canaán. Luego hay salmos davídicos, como sabemos, del tiempo de David. Hay salmos salomónicos posteriores a David. Y hay inclusive salmos postexílicos, es decir, después del exilio. Y saben que el exilio fue desde el año 586 más o menos, o 590 por ahí, hasta el año 525, 530 antes de Cristo. Estamos en el siglo VI antes de Cristo. Luego, entre 800 y 900 mil años, se dio la composición de los salmos. Y así podemos hablar de otro libro de la Biblia. Se fueron formando poco a poco. El Levítico se fue formando a través de las leyes que Dios fue dando a través de su pueblo, de acuerdo a la necesidad en que se encontraba su pueblo. Y estos libros fueron después redactados y editados para tener una edición final, que es la que nos ha llegado a nosotros en un proceso de muchos siglos. Comenzó siendo oral, luego se convirtió en una revelación escrita por las manos y el trabajo de muchos elegidos por Dios, es decir, autores humanos,
y luego los manuscritos. Tendríamos que hablar de manuscritos y posiblemente lo hablamos después, que son formas inicialmente de escritos en materiales rudimentarios, como pieles de animales tratadas o organizadas. Más adelante va a nacer el papiro cuando se descubra, ¿no? Y el pergamino, pero todos eran rollos, no había libros. El libro en esta forma es muy moderno. Este es un libro impreso que se dio solamente posiblemente después de la invención de la imprenta por Gutenberg, pero en el siglo I y II después de Cristo y III se inventaron lo que llamaban los códices. Y los códices ya no son rollos, los códices son hojas de pergamino o de papiro cortadas, como hojas cualquiera como nosotros tenemos, que se unían en sus lomos haciendo un libro, una forma del libro. Entonces el códice, aunque era todo escrito a mano, porque no había imprenta, fueron los predecesores o precursores de los libros modernos. Y los cristianos los inventamos los códices, somos los inventores del códice, para precisamente tener Biblias que eran en forma de libro, aunque no impresas. La pregunta fundamental para terminar esta charla acerca de la revelación divina es: ¿cómo podemos estar nosotros seguros que lo que salió de la mente y pensamiento de Dios y fue transmitido oralmente en el principio a través de la mente y el trabajo de autores humanos, llegó aquí a estos manuscritos en un proceso de varios siglos intacto? Ese pensamiento y esa mente de Dios fielmente se transmitió en este proceso que duró muchos siglos, y podemos decir, como nosotros decimos, que esto aquí, los primeros manuscritos originales de la Biblia, es palabra de Dios, de revelación divina, que no se alteró en todo ese proceso. Pero hay varias respuestas, pero la respuesta que más nos interesa es la respuesta de fe. Usted no puede confrontar la revelación divina, que está hablando de Dios, está hablando del pensamiento de Dios, está hablando de la voluntad de Dios. No la puede confrontar, por lo menos totalmente, adecuadamente, si no introduce el elemento de la fe. Y la fe es una actividad, es una facultad que Dios nos da para aceptar, para creer, aún muchas cosas que en principio no entendemos, que muchas veces no tienen total explicación racional, filosófica, humana, pero que se comprueban de que son verdad. El proceso de fe es el contrario o es diferente al proceso del conocimiento humano, filosófico, racional o empírico, sensible. En el conocimiento sensible o empírico, usted primero, o racional, usted primero comprueba y luego acepta. En el proceso de fe, usted primero acepta y luego comprueba. Y ese es el proceso que nos ayuda a nosotros a saber de que estos primeros manuscritos y lo que ellos significó, esos primeros manuscritos transmiten fielmente la palabra y el pensamiento de Dios. Entonces entramos al tema de la inspiración divina. No hay manera de explicar todo este proceso y de aceptar que esos manuscritos contienen la palabra de Dios, sino a través de un proceso de fe. Un proceso de fe en la inspiración divina. Y en el próximo programa vamos a hablar de la inspiración divina. ¿Qué significa la inspiración divina? Y cómo esto es trascendental y fundamental en lo que es el proceso general de la transmisión del pensamiento de Dios, que nosotros llamamos Sagradas Escrituras, llamamos Biblia, llamamos revelación divina. ¿Cómo nos llegó la Biblia? En ese proceso de cómo nos llegó la Biblia, no solamente es importante tener claro lo que es la revelación divina, sino que es importantísimo tener claro lo que es la inspiración divina de su revelación.